Mi historia y la historia de Covixus creo que comienza desde que tenía 15 años, vivía en Nariño, estaba estudiando en ese momento en décimo, en secundaria. En ese momento decidí emigrar hacia Bogotá con algunas expectativas, quería hacer algo acá, pero todavía no tenía claro, ni sabía cómo ni dónde iniciar. Simplemente lo que hice fue emigrar, llegué aquí a Bogotá a los 15 y 16 años, recuerdo. Comencé a trabajar en una fábrica en ese momento que hacía toda la parte de cuero, billeteras, bolsos. Comencé a aprender el arte y simultáneamente seguí estudiando, terminando la secundaria. Entonces pasaron 2 años, cuando tenía 17, 18 años, terminé la secundaria, me gradué, pero ya tenía un objetivo claro que quería emprender, quería hacer empresa, quería hacer negocios. Entonces inicié a trabajar en un negocio, pero mi objetivo claro era emprender. Pasé a un local comercial donde vendían bolsos, billeteras, aprendí el arte, comencé a fabricarlos y en ese momento mi objetivo fue retomar y iniciar mi propia empresa, emprender. De eso pasó un año más, a los 19 años armé el primer emprendimiento que tuve, que fue un emprendimiento del sector de marroquinería. En ese momento pues era un pelado, primero pues sin experiencia, dos, estaba iniciando este mundo, no sabía cómo funcionaba, para mí la ciudad era nueva, clientes, proveedores, no sabía nada del tema, estaba apenas aprendiendo toda esta área de empresa. Entonces comencé con este emprendimiento, pedí un préstamo a mi papá, me acuerdo, que mi papá lo pidió en el banco agrario, fueron 10 millones con los que yo inicié, prestados. Esos 10 millones lo que hice fue invertirlos en toda la parte de materia prima y producto. Abrí un local comercial pequeño, inicié ahí, entonces pensaba que eso era todo en la parte de empresas, pero me di cuenta que a los 6 meses había perdido los 10 millones y mi local estaba vacío, no tenía producto. Ahí entendí algo muy importante y era que aún no estaba preparado ni tampoco tenía el conocimiento para iniciar algo más grande. Entonces desde los 19 años seguí con mi emprendimiento, pero me enfoqué en estudiar esta área de empresas, cómo construir, cómo estructurar financieramente, en la parte estructural de la empresa. Todo esto me llevó a que después de 2 años lograra tener la primera fábrica. En su momento, en 2 años logré construir una fábrica me recuerdo en su momento teníamos como 40 empleados, teníamos como 6 locales comerciales ya construidos y veníamos muy bien. De eso pasaron 5 años, desde los 21 hasta los 25, 26 aproximadamente, donde ya había construido algo, seguía estudiando, seguía aprendiendo y me sentía que había tocado ya lo más alto, entre comillas, pero todavía no sabía lo que me esperaba. Entonces, cuando creía que todo estaba ya bien y que ya había logrado gran parte de lo que me había propuesto y me llegó algo inesperado, entre comillas, con un baldado de agua fría, donde tuve la primera quiebra cuando tenía 25, 26 años. Perdí absolutamente todo, perdí la fábrica, perdí los locales, perdí todo en un mal negocio que se hizo en su momento. Entonces desde ahí entendí de que estaba todavía iniciando y que no sabía realmente de qué se trataba ser empresario o tener una empresa o ser emprendedor. Entonces a raíz de eso logré nuevamente recuperarme un poco para iniciar, comencé nuevamente de cero. Creía que más que de cero comencé de menos cero porque comencé con deudas. Una cosa es comenzar de cero y comenzar sin nada y otra cosa es comenzar de menos. Entonces lo primero que hice fue empezar a pagar algunas deudas que tenía, que eran considerables en su momento, y comencé a armar nuevamente la fábrica. Pero entonces cuando ya comencé a armarla y comencé a organizarla nuevamente, llegó lo que fue la pandemia. Entonces con la pandemia nuevamente fue otro bajonazo porque lo que ya había construido me tocó todo eso comenzarlo nuevamente, perderlo. Es más, perdí un local que tenía en el centro porque el señor que me arrendaba en su momento el local del centro, llegó la pandemia, entonces no me quiso bajar el arriendo, pasaron como 4 meses y decidí perder el local con mercancía y todo y iniciar nuevamente de cero con la pandemia. Pero en la pandemia ya tenía un objetivo muy claro y ya sabía que o había aprendido de las peores crisis nacen las mejores oportunidades. Entonces sabía que era la oportunidad de construir algo realmente que fuera grande, algo que realmente fuera significativo para mí, y tenía la experiencia y el conocimiento para comenzar algo que pudiéramos hacerlo bien. Entonces desde ahí decidí, pero sabía que no lo podía hacer solo porque ya venía de 2 prácticamente quiebras seguidas.
donde pues, no había podido surgir y tomé la decisión de comenzarlo en una sociedad de 2 amigos con los que conozco hace muchos años, nos criamos desde pequeñitos juntos, entonces ellos confían mucho en mí en su momento, porque bueno, todavía confían obviamente, pero en su momento era un poco más complejo porque pues yo venía de una quiebra y ellos lo sabían. Confiaron en ese momento en lo que íbamos a hacer. Iniciamos ese proyecto nuevamente en pandemia, fue de tapabocas. En tapabocas logramos hacer una empresa también un poco grande ya con la experiencia, logré retomar las riendas, por decirlo, el liderazgo de la empresa, y desde entonces pasaron 3 años en pandemia, logramos construir una buena empresa. Logramos, en su mayor auge tuvimos hasta 80 empleados fabricando tapabocas, y con todo ese dinero que logramos hacer en pandemia nació lo que hoy en día es Ecovixus, que se puede decir que es una empresa, la segunda empresa exitosa que logramos hacer en los últimos, o he logrado hacer en los últimos 10 años, en ayuda con todo el equipo pues, de socios y trabajo que tenemos en este momento. Empezamos los 4 personas en Ecovixus nuevamente y 3 empleados. Hoy en día ya contamos con aproximadamente 50 personas que nos colaboran en la empresa. Tenemos una infraestructura un poco ya grande, con la cual ya estamos produciendo y convirtiéndonos en una de las marcas de bolsas ecológicas más grandes de Colombia. Y creería que es el segundo proyecto que hacemos más grande y exitoso que el anterior. Entonces lo que hoy es Ecovixus fue gracias al esfuerzo, fue gracias a la dedicación, fue gracias a ese propósito que tuvimos en un momento, unos objetivos claros, perseverancia, que diría que es fundamental, no rendirse, seguir remando, como dice, contra la corriente, hasta que llega el momento donde uno dice, bueno, aquí fue, y en el momento que tú ya tienes claro lo que haces, pues tienes que reinvertir para poder construir. Ya que con eso, con lo que hicimos, hoy en día Ecovixus es una marca ya que cada vez es un poco más reconocida, y mi propósito es que sea reconocida a nivel nacional. Lo tengo ya claro y fundamentado acá en la empresa.